Muy buenas, mi nombre es Néstor David García Elías del grupo segundo E de la carrera de Contaduría Pública y les vengo a presentar mi tema de sociedades mercantiles. ¿Qué es una sociedad mercantil según la Ley General de Sociedades Mercantiles? Es una persona moral o física constituida conforme a dicha ley que se forma mediante un contrato entre dos o más personas con el objeto de realizar actos de comercio y obtener una ganancia económica. ¿Cuáles son los tipos de sociedad mercantil? En primer lugar, tendríamos sociedad de nombre colectivo con una responsabilidad limitada y solidaria entre los socios. Su uso común sería para las empresas pequeñas o familiares, donde los socios confían plenamente entre sí. En segundo lugar, tendremos la sociedad en comandita, los socios comanditados con responsabilidad limitada y los comanditarios con responsabilidad ilimitada. En tercer lugar, vendría siendo la sociedad de responsabilidad limitada, con obviamente una responsabilidad limitada al monto de las aportaciones. El número máximo de socios son 50 y es ideal para empresas pequeñas y medianas. Después vendrá la sociedad anónima con una responsabilidad limitada al monto de sus acciones aportadas, con un capital dividido en acciones. Su uso común es en empresas grandes o que busquen inversiones externas. Después tendremos sociedad en comandita, los comanditados con responsabilidad limitada y comanditarios con accionistas con responsabilidad limitada, con un capital dividido en acciones y es menos común en la práctica. Después vendría la sociedad cooperativa, con el propósito de beneficio mutuo de sus miembros, no necesariamente con fines de lucro. Es tipo de producción, consumo o servicio. Y por último tendremos sociedad por acciones simplificada, con una responsabilidad limitada. El número de socios mínimo es de 1 para una sociedad unipersonal y pensada para emprendedores y pequeñas empresas. ¿Qué requisitos generales deben cumplirse para que una sociedad mercantil adquiera personalidad jurídica? Se debe celebrar el contrato social. Esto quiere decir que los socios deben celebrar un acta constitutiva en el que expresen su voluntad de constituir una sociedad con fines lícitos de carácter mercantil. Debe estar de forma escrita y con protocolización. El contrato social debe constar por escrito y debe ser protocolizado ante notario público, en excepción las SAS, que puede hacerse por medios electrónicos ante el portal de la Secretaría de Economía. Debe estar inscrito en el Registro Público de Comercio y solo con esta inscripción la sociedad adquiere personalidad jurídica frente a terceros. Debe tener un contenido mínimo del acta constitutiva, que debe incluir el nombre, nacionalidad y domicilio de los socios, objeto de la sociedad, o sea, a qué se va a dedicar, razón social o denominación, duración, importe del capital social y forma de aportación, domicilio de la sociedad, órganos de la administración y vigilancia, distribución de utilidades y pérdidas, normas para la disolución y liquidación. Debe estar autorizado el nombre o razón social. Se debe obtener previamente la autorización del nombre ante la Secretaría de Economía y exceptuando, como ya lo vemos mencionando, las SAS, que se puede hacer automáticamente en línea. Constituciones de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acta constitutiva de una sociedad mercantil? Vendrían siendo el nombre, la nacionalidad, domicilio de las personas fiscales o morales que constituyen la sociedad, con un objeto social de actividades a las que se dedica la sociedad. Debe ser lícito, determinado y posible, una razón o denominación social, el nombre oficial de la sociedad. Debe incluir el tipo de sociedad, ya sea SA, SDRL, etc. Duración de la sociedad puede ser indefinida por un periodo determinado. El importe del capital social, cómo se divide, acciones o partes sociales, y debe tener aportaciones de los socios y sus formas de pago. Domicilio social, lugar donde se ubica legalmente la sociedad. Órganos de administración y vigilancia, quien administrará la sociedad, ya sea un administrador único o un consejo de administración. En su caso, los comisarios o vigilancia interna.
distribución de utilidades y pérdidas. Esto quiere decir que las reglas para repartir ganancias entre socios y asumir sus pérdidas, las bases para la disolución anticipada de la sociedad, su forma de liquidación, procedimiento para liquidar los bienes y obligaciones cuando la sociedad se disuelva. ¿Qué papel juegan los estatutos sociales en la constitución de una sociedad? Sería la organización y operación, determinando cómo se tomarán decisiones, estableciendo cómo se designarán los administradores, representantes y comisarios. Seguridad jurídica, la certeza a los socios, inversionistas y terceros sobre cómo operar la sociedad, y la flexibilidad y adaptación, que puedan modificarse por adecuado de los socios para adaptarse a nuevas circunstancias, previo cumplimiento de formas legales. ¿Qué diferencias existen entre la constitución de una sociedad por comparecencia ante el notario de suscripción pública? Por comparecencia ante notario, sus características sería que todos los socios acuden personalmente ante el notario público para celebrar el contrato social, todo el capital social se suscribe y se exhibe en ese momento, se firma directamente el acta constitutiva con los estatutos, es el método más común para la mayoría de los tipos de las sociedades, teniendo unas ventajas de proceso más rápido y directo, control total de los fundadores desde el inicio y es ideal para sociedades cerradas con pocos socios. Y la constitución por suscripción pública, sus características serían aplicables únicamente para la sociedad anónima. Los fundadores elaboran un programa de suscripción de acciones que se ofrece al público en general, se emiten acciones y se colocan a suscriptores ajenos a los fundadores, se requiere la intervención de un comisario y supervisión legal. Una vez suscritos cierto porcentaje del capital, se celebra la asamblea constitutiva, teniendo unas ventajas que permite recaudar capital más amplio desde el público y facilita la participación de los inversionistas, con unas desventajas que el procedimiento es más largo, complejo y regulado y requiere control contable y legal más estricto. Transformación de sociedades. ¿En qué consiste la transformación de una sociedad mercantil y qué efectos legales produce? La transformación de una sociedad mercantil consiste en el cambio de su tipo o régimen societario, es decir, cuando una sociedad adopta una forma jurídica distinta, por ejemplo, que una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima sin disolverse ni perder su personalidad jurídica. ¿Qué requisitos se deben cumplir para transformar una sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada u otra forma? Acuerdo de la Asamblea General de Acciones. Debe aprobarse en una asamblea extraordinaria con el quórum y mayoría establecida por la ley o los estatutos. Generalmente sería el 75% del capital social. El acuerdo debe señalar el nuevo tipo de sociedad y las modificaciones necesarias al acta constitutiva. Debe de tener una modificación del acta constitutiva y estatutos sociales, redactando una nueva acta constitutiva conforme al tipo de sociedad elegido. Se debe ajustar los estatutos a las nuevas normas aplicables con el nuevo número máximo de socios y las reglas de las administraciones, etc. Deben cumplir con los requisitos del nuevo tipo societario, no tener más de 50 socios en caso de que una SA se transformara en una SDRL, protocolización ante notario público, que vendrá siendo el acta de transformación de protocolizarse ante el notario público, quien dará fe del cambio. Deben de estar inscritos en el registro público de comercio. La transformación no surte efectos frente a terceros hasta que se inscribe al RPC. Se debe presentar el acta notariada, la solicitud de inscripción y los documentos actualizados de la sociedad. Y por último vendría la publicación en su caso. Algunas transformaciones, especialmente si afectan a acreedores, pueden requerir publicación en el sistema electrónico de publicación de sociedades mercantiles o en un periódico oficial según el caso. ¿Cuáles son las consecuencias fiscales y contables de la transformación de una sociedad? Consecuencias fiscales con el SAT sería: no se considera enajenación de bienes ni terminación de la persona moral. La transformación no genera impuestos por enajenación de activos ni considera liquidación. Debe presentarse un aviso de actualización de situación fiscal dentro de los 10 días siguientes de la transformación.
Se debe indicar el nuevo régimen fiscal si es que lo aplica, debe tener una utilización de obligaciones fiscales, se debe revisar si el nuevo tipo societario cambia el régimen de tributación, debe de tener un registro contable y fiscal de los cambios, se debe conservar el historial contable, fiscal, patrimonial sin interrupciones, cambia el nombre o razón social, pero se conserva el RFC. Teniendo una responsabilidad fiscal solidaria, los socios o accionistas pueden tener responsabilidad solidaria por adeudos fiscales anteriores si no se notifica correctamente al SAT. Y sus consecuencias contables serían la reexpresión del capital contable, que esto puede ser reclasificado el capital contable de acciones o partes sociales, por ejemplo, cambio en la presentación de estatutos financieros. El tipo de sociedad puede implicar ajustes en la forma de presentar los estados financieros conforme a su NIF. Debe tener un impacto en los libros y registros. Se debe utilizar los libros sociales, libros de socios accionistas, actas, variaciones del capital, etc. Y deben de tener auditorías internas o externas, que puede ser recomendable realizar una auditoría previa o posterior a la transformación para dejar constancia del estado financiero antes y después del cambio. Función de sociedades. ¿Qué es la función de sociedades y cuáles son sus tipos? Fusión por absorción y fusión por integración. La función de sociedades es un proceso jurídico mediante el que dos o más sociedades mercantiles se unen para formar una sola entidad, con el objetivo de consolidar operaciones, recursos o estructura empresarial. La fusión por absorción es de una sociedad preexistente subsiste y absorbe a una o más sociedades que se disuelven sin liquidarse. Todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas se transfieren a la absorbente. Y un ejemplo sería: la empresa A absorbe a la empresa B, la empresa A continúa y la empresa B desaparece. La fusión por integración sería de dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y se crea una nueva sociedad que la sustituye. La nueva sociedad adquiere todos los derechos y obligaciones de las fusionadas. Un ejemplo sería: la empresa X y Y se integran para crear la empresa Z, la empresa X y Y desaparecen y la empresa Z es una nueva sociedad. ¿Qué procedimiento establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para llevar a cabo una fusión? Debe de tener la elaboración del proyecto de fusión. Según el artículo 223, las sociedades que deseen fusionarse deben elaborar un proyecto de fusión que incluya los siguientes detalles: las sociedades que se fusionan, la forma de fusión, si es por absorción o por integración, los términos y condiciones de la fusión, el intercambio de las acciones o partes sociales, si procede en caso de fusión por absorción, las acciones o partes sociales de las sociedades absorbidas se canjean por las de la sociedad absorbente. Las modificaciones necesarias a los estatutos sociales si es que se requieren. Debe de tener la aprobación del proyecto de fusión según el artículo 224 y el 225 en Asamblea General de Acciones o Socios. El proyecto de fusión debe ser aprobado en Asamblea Extraordinaria de cada una de las sociedades involucradas. En las sociedades anónimas, los accionistas pueden votar en persona o por representación. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios pueden aprobar el proyecto por consenso o por mayoría. Después vendría la publicación del proyecto de fusión, que es por periódico de circulación general del proyecto de fusión, para que los acreedores de las sociedades fusionadas puedan oponerse a la fusión dentro de un plazo de 30 días a partir de la publicación. Después vendría la formalización de la fusión. Una vez aprobada la fusión, transcurrido el paso de oposición sin que haya oposición de los acreedores, se debe formalizar la fusión mediante la redacción de un acta que refleje los acuerdos de la Asamblea. Si hay cambio de los estatutos sociales, estos deben ser modificados para ajustarse en el nuevo régimen. Deben estar inscritos en el Registro Público de Comercio. La fusión debe ser inscrita para surtir efectos legales frente a terceros. La inscripción debe realizarse en el RPC correspondiente al domicilio social de las sociedades fusionadas.
Si es por integración, debe registrarse a la nueva sociedad, y si es por absorción, a la sociedad absorbente. Debe tener un efecto de la fusión. Los activos, pasivos y derechos de las sociedades fusionadas se transmiten de manera automática, y los contratos y obligaciones de las sociedades fusionadas siguen vigentes con la nueva sociedad asumiendo las responsabilidades. ¿Cuáles son los efectos legales y contables de la fusión una vez concluido el proceso? Efecto legal de la fusión sería primero la disolución sin liquidación de las sociedades fusionadas. Las sociedades que se fusionan desaparecen sin necesidad de liquidarse. La sociedad absorbida pierde su personalidad jurídica, mientras que la sociedad absorbente o nueva subsiste. Sus efectos contables de la fusión: consolidación contable de los activos y pasivos. Los activos y pasivos, patrimonio y las cuentas por cobrar y por pagar de las sociedades fusionadas deben consolidarse en los estados financieros de la sociedad resultante. Escisión de sociedades. ¿Qué se entiende por escisión de sociedades mercantiles según la Ley General de Sociedades Mercantiles? La escisión de sociedades mercantiles es el proceso por el cual una sociedad existente se divide en dos o más sociedades. Este proceso implica que la sociedad original se divide en varias partes y sus activos, pasivos y derechos y obligaciones se transfieren a las nuevas sociedades que se crean como resultado de la escisión. La escisión está regulada por los artículos 229 al 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y puede llevarse a cabo de diversas maneras, dependiendo de cómo se distribuyen los bienes y las participaciones sociales. ¿Cuáles son las diferencias entre la escisión total y parcial? Pues bueno, la escisión total sería que la sociedad escindida se extingue completamente. Después de la escisión, todos los activos y pasivos de la sociedad escindida se transfieren a las sociedades resultantes, que pueden ser nuevas o preexistentes, y la sociedad escindida deja de existir. En escisión parcial, la sociedad escindida sigue existiendo después de la escisión, pero pierde parte de sus activos y pasivos. La sociedad escindida continúa operando con una estructura modificada, es decir, retiene algunos activos y pasivos. Solo una parte de la sociedad se divide y la sociedad escindida no se extingue, sino que mantiene su esencia. ¿Qué pasos y requisitos legales deben cumplirse para realizar una escisión? Se debe elaborar el proyecto, redactando la escisión con detalles sobre activos, pasivos y patrimonios. Debe estar aprobada por la asamblea. El proyecto debe ser aprobado en general extraordinaria de socios y accionistas, con la publicación del proyecto en un periódico para dar oportunidad a los acreedores. Formalización ante notario público. Esto quiere decir que es la firma de la escritura pública que formaliza la escisión. Y por último es la inscripción en el registro público de comercio. Esto quiere decir que es la inscripción en el registro público de comercio para los efectos legales ante terceros. Disolución y liquidación de sociedades. ¿Cuáles son las causas de disolución de una sociedad mercantil según la Ley General de Sociedades Mercantiles? Bueno, pues la primera sería el cumplimiento de una condición en el contrato social. Esto quiere decir que si se establece en el contrato social una condición que haga que la sociedad se disuelva. Después sería el acuerdo de los socios. Si los socios aprueban la disolución en una asamblea general, es extraordinaria. Y después sería la quiebra o concurso mercantil, si la sociedad entra en quiebra o en un procedimiento de concurso mercantil. Después vendría siendo por la muerte de un socio. En sociedades de personas, la muerte de un socio puede causar la disolución. Por sentencia judicial, que sería si un juez ordena la disolución por causa como fraude o violación de la ley. También podría ser por fusión, si la sociedad se fusiona con otra, lo que conlleva su disolución. Y por último sería por otras causas con los estatutos sociales, que serán las causas adicionales establecidas en los estatutos sociales por la disolución. ¿Qué etapas comprende el proceso de liquidación de una sociedad? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, sería la disolución de la sociedad. Esto quiere decir que si se decide la disolución y se inicia el proceso de liquidación, se nombran a los liquidadores, se
designa el nombre de los liquidadores responsables de llevar a cabo la liquidación. Se hace el inventario de bienes y pasivos. Esto quiere decir que se realiza un inventario de los activos, derechos y deudas de la sociedad. Se realiza los bienes y cobro de créditos. Se venden los activos y se cobran los créditos pendientes. Después vendría el pago de deudas y obligaciones, que esto quiere decir que se pagan las deudas de la sociedad conforme al orden legal. Vendría después la distribución entre los socios. Se distribuye el remanente entre los socios si es que los hubiera. Después vendría un balance final que es de liquidación. Es cuando se elabora el balance final que documenta el proceso de liquidación. Después vendría la cancelación de la inscripción, que es donde se cancela en el registro público de comercio. Y por último vendría el cierre fiscal y obligaciones pendientes, que es cuando se cumplen las obligaciones fiscales y se realiza la declaración del cierre. ¿Qué función tienen los liquidadores y cómo son designados? Primero tienen la representación de la sociedad. Esto quiere decir que los liquidadores representan legalmente a la sociedad durante su liquidación. Después vendría la elaboración del inventario. Como ya lo hemos mencionado antes, debe realizar un inventario de bienes, derechos y deudas de la sociedad. Después sería la venta de bienes y cobro de créditos, mencionados igualmente anteriormente. Se venden los activos y se cobran los créditos pendientes. El pago de deudas, también ya mencionados, se paga la deuda conforme a prioridad legal. La elaboración del balance final, también mencionados, se prepara el balance final de liquidación. Después vendría la cancelación de la inscripción. Se gestiona la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro. Y después, por último, sería el cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando se cumplen las obligaciones fiscales y realiza el cierre fiscal. Reglas generales por tipo de sociedad. ¿Cuáles son las principales características de una sociedad anónima y las sociedades de responsabilidad limitada? En primer lugar sería el capital. Una SA lo tiene dividido en acciones que pueden ser transferidas libremente, y una SDRL lo tiene dividido en partes sociales que no es transferido libremente. El número de socios en una SA es mínimo de 2 y es sin límite para el máximo, y en una SDRL es mínimo 2, máximo 50. El órgano de administración en una SA es el consejo de administración o director legal, y en una de SDRL es uno o varios gerentes. Sus formalidades en una SA requieren mayor formalidad y trámites, y en una SDRL es menos formal. Y por último, el capital mínimo en una SA es de 50,000 mínimo, y en una de SDRL no hay capital mínimo establecido. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los distintos tipos de sociedades mercantiles desde el punto de vista contable y fiscal? Manteniendo el mismo ejemplo de una SA a una SDRL, la complejidad contable en una SA es alta debido a la emisión de acciones y mayor número de socios. En cambio, una SDRL es menor, ya que no existen acciones y el número de socios es limitado. Sus costos contables en una SA es más alto debido a la necesidad de auditoría externa e interna y cumplimientos de fiscal riguroso. En cambio, en una SDRL es menos costoso, ya que la estructura es más sencilla. La flexibilidad para aportar capital en una SA es alta a través de la emisión de acciones y la posibilidad de tener muchos socios, y en una SDRL es baja, ya que tiene un límite de 50 socios. La obligación de auditoría en una SA es muy necesaria, especialmente si la empresa es grande o pública, y en una SDRL no suele ser obligatoria. Y por último, su simplicidad en el cumplimiento fiscal. En una SA es alta pero más regulado, especialmente si cotiza en bolsa, y en una de SDRL es menos complejidad y requisitos fiscales más sencillos. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.